Adelante, Teresa, buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, desde marzo pasado, tanto Carlos Romero como mi persona hemos formulado varias denuncias relativas a el proceso de importación de combustibles que ha hecho la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En primer lugar, hemos denunciado que se ha hecho una compra excesiva de combustibles, tanto de gasolina como diésel, durante el año 2022 y los primeros meses de 2023. El exceso de compra ha sido enorme, puesto que el crecimiento del aparato productivo y del parque automotor en Bolivia no llega a ser ni 10%. Cada año crece el parque automotor oficial 5%, 6%. Con los autos chutos, todos los cálculos dicen que podría ser 8 o 9%. El PIB no ha crecido tanto tampoco como los otros años. De todas maneras, podríamos llegar al 10% de crecimiento de consumo nacional. Sin embargo, se ha importado una cantidad de 10 veces más de diésel y de gasolina. Este incremento inusitado no ha tenido ninguna explicación por parte del presidente de YPFB y ha dicho más bien que el INE tiene datos equivocados. Por otro lado, también se ha afirmado que la importación se hace solo a un proveedor, que es un proveedor que está echado por corrupción de México, de Brasil, de Ecuador, por haber corrompido y haber sobornado a personeros de empresas públicas de hidrocarburos, Pemex en México, a Petrobras de Brasil, a Petroecuador de Ecuador. Los ha echado López Obrador en persona, los ha echado a esta empresa que a Bolivia le vende combustibles. Esta empresa se llama Trafigura y Vitol. Esta empresa le vende el 95% de los combustibles que importa YPFB. Y además, por último, se ha comprobado ya en la última semana, he demostrado yo con cálculos sobre la base de datos de la aduana boliviana, que toda la importación de diésel que hace YPFB, la hace también una importación de diésel en paralelo, se hace a través de una empresa minera San Cristóbal, la más importante importación de diésel de la empresa privada, y la empresa San Cristóbal tiene un precio de importación de diésel muchísimo más bajo por cada kilo, porque la aduana mide en precio FOB por kilo. Llega a ser hasta de 30% la diferencia de precios entre el precio al que importa la empresa minera San Cristóbal, el diésel, y la empresa YPFB. En suma, son cada mes son 30 o 40 millones de dólares, en 15 meses son más de 700 millones de dólares de diferencia de precios que ha perdido la empresa, que ha perdido el Estado y que ha perdido el pueblo boliviano, porque han pagado con sobreprecio a estos señores de esta empresa Trafigura, esta empresa corrupta. Por esas razones y a pesar de no confiar en el sistema judicial boliviano, que no tenemos la menor confianza en este sistema, hemos presentado anteayer en Sucre a la Fiscalía el memorial de denuncia contra la máxima autoridad ejecutiva de YPFB, Armin Torcatén Tapia, por corrupción, por daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, debido a que ha hecho un daño económico que por sobreimportación llega a ser más de 1.600 millones de dólares, con datos del INE, y por importación con sobreprecio pagados a una sola empresa intermediaria que se llama Trasfigura, que llega a ser de 700 millones de dólares. Estas denuncias están documentadas con fuentes oficiales y con solicitudes de contratación, con documentos base de con documentos de contratación que han emitido desde YPFB, por un lado, y por otro lado también con
una resolución de directorio firmada por el propio ministro de Hidrocarburos que autoriza que semejante monto de gasto que se hace no se haga mediante licitación, sino por contratación directa, sin publicar en el SICOE, sin publicar en ningún otro espacio que permita una transparencia y, por supuesto, sin ningún concurso. La empresa corrupta, Trafigura, echada de varios países, en Bolivia no debe concursar con nadie, cobra mucho más que lo que cobra cualquier empresa, la empresa chilena que le vende a empresa San Cristóbal, le cobra 30% más a YPFB, y YPFB con recursos suyos, míos y de todos los bolivianos, le está pagando 30% más a una empresa Trafigura, cuya gerencia, cuya representación legal está ocupada por ex funcionarios de YPFB, echados antes de YPFB por corrupción. Es decir, hay una organización entre varias personas, unas echadas por corrupción, que se han ido a trabajar a esta empresa Trafigura, que le venden a YPFB con sobreprecio y le pagan a funcionarios de YPFB, muy probablemente en cuentas en paraísos fiscales. Este nivel no es de 100 millones de dólares, es de seguramente más de 2.000 millones de dólares en momentos en que el país está sufriendo una dificultad seria en las reservas del Banco Central por falta de divisas. Entonces, esta denuncia es enormemente importante para el país. No la presentamos antes en Fiscalía, debido a que muy difícilmente uno puede confiar en este fiscal general, en el sistema judicial boliviano. Todos sabemos que se mueven por movimientos de poder o por movimientos de dinero. Sin embargo, es lo único que nos queda, intentar que la opinión pública, a través de los medios de comunicación como ustedes, monte guardia y espere y esté esperando que la Fiscalía haga por una vez su trabajo y investigue debidamente este proceso de corrupción que está documentado, demostrado, que se ha importado excesivamente combustible con la idea de hacer negocios personales de los personeros de YPFB, Armin Dolgarten a la cabeza, y en segundo lugar que se está pagando con plata de los bolivianos sobreprecios en la compra, que no son de $1 millón ni de 10 millones de dólares, son de cientos de millones de dólares en los 2 años y medio que tiene de gestión este señor Dolgarten. Esa es la denuncia que hemos hecho, siendo cientos de millones de dólares, si se llega a comprobar por la Fiscalía, es el robo más grande de la historia de Bolivia desde la fundación de Bolivia. Queríamos preguntarle si usted, de una vez planteada la primera denuncia, YPFB creó un portal, ¿sí? un sitio web en el cual publica los montos de las compras, en fin, y todo eso. Queríamos preguntarle si ustedes han tenido acceso, se han podido ver esos datos y cotejarlos con los que usted maneja para hacer la denuncia. Efectivamente, ante la primera y segunda denuncia que hicimos, el presidente de YPFB anunció que iba a empezar a crear una hoja web de información con su propia información de importaciones, descalificando la información del INE. Entonces ahora los ciudadanos estamos muy confundidos porque uno no sabe si vamos a creer la información que publica el INE o la información que publica YPFB. El informador oficial del Estado sobre importaciones es el INE. Cuando el INE dice récord de importación, récord de exportaciones en soya o récord de exportaciones en tal o en cual cosa, el ministro sale y explica y batimos palmas cuando el presidente Luis Arce, basado en información del INE, nos dice que somos un país de bajísima inflación, el mejor de la región. El INE es el que publica los datos oficiales de importación, de exportación, de tasa de inflación, etcétera. Ahora el INE ha dado los datos de importación de combustibles. Todos los economistas de Bolivia, todos, Rubén, yo les pido, entrevisten a cualquier economista serio, de cualquier ideología,
Todos sabemos que los problemas en las reservas en el Banco Central han comenzado porque nos ha salido muy cara la importación de combustibles el año 2022. Lo han dicho economistas de todos los lados y de todos los puntos de análisis, desde la academia de la economía, desde los analistas económicos. Todos dicen que el problema empezó cuando los combustibles nos salieron muy caros. No nos salieron tan caros. Lo que pasa es que hubo corrupción, y no de 1 millón, no de 10 millones. Fíjese usted, un expresidente de Perú está preso por solamente 10 millones de dólares. Aquí son cientos de millones de dólares que se han aprovechado unas cuantas personas, porque no puede ser que se hayan importado cantidades impresionantes. 1.600 millones de dólares se han gastado en una importación innecesaria de gasolina y diésel. Y además de eso, a eso se suma los otros cientos de millones de dólares en diferencia de precios solo de diésel, porque tenemos solo a la importadora San Cristóbal para comparar el precio en que San Cristóbal compra diésel, importa diésel y YPFB. No tenemos con quién comparar gasolina. Entonces, si solo de diésel son cientos y cientos de millones de dólares, ¿cómo será la diferencia de precios en gasolina? Es tremenda la corrupción de la que estamos hablando, y estamos confiando que por una vez, por presión de la prensa y de la opinión pública, el fiscal, la fiscalía y los investigadores hagan su trabajo. Todos los economistas y las economistas de Bolivia sabemos que por ahí comenzó el hueco del que hablamos en las reservas del Banco Central. Solamente la venta de las joyas de la abuela, que le llaman, que es la venta del oro que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa, va a generar 1.100 o 1.200 millones de dólares. Carlos Romero y yo estamos hablando de 2.200, 2.300 millones de dólares por lo bajo, entre sobreprecios, sobreimportación y negocios turbios de Armin Dorgatén, o por lo menos bajo la responsabilidad de Armin Dorgatén, que es la máxima autoridad ejecutiva en el sistema de gestión pública, el responsable de lo que ha pasado debajo de su mano. Entonces, esta es nuestra denuncia. Como respuesta a eso, lo que hemos recibido es amedrentamiento, hemos recibido un juicio acusándonos de intento de desestabilizar al gobierno. Últimamente, cada que alguien denuncia corrupción de alguna autoridad, la autoridad o las autoridades, en vez de demostrar sus datos, como en este caso, más bien acusan de desestabilizar al gobierno, alisarse, etcétera, etcétera. En el caso de anteayer, cuando denunciamos la última parte, la comparación entre el precio de San Cristóbal y el precio de YPFB, ayer ha publicado YPFB una información intentando desmentir la información que yo di de una manera totalmente impresentable y vergonzosa. Publican unos gráficos y unos datos sin mencionar una fuente. La fuente mía, la fuente que yo he mostrado a la prensa, es la base de datos de la aduana con cada una de las líneas que demuestra un DUI. Lo que antes se llamaba una póliza de importación, se llama ahora DUI o se llama DIM. Cada DUI tiene una cantidad de cisternas con número de placa de cisterna, nombre del chofer, brevet del chofer, cantidad de kilos que tiene de diésel cada cisterna, peso y precio, FOB y CIF. Ellos no dicen si están hablando de precio FOB, precio CIF, ni de qué fuente están hablando. Y publican y dicen, desmentimos con estos datos. ¿Cuál es su fuente? El papel aguanta todo y el Excel aguanta todo. Cualquiera hace cualquier dibujito. Sean serios, señores, digan su fuente. La fuente de nuestra denuncia es la base de datos de la aduana y cada uno tiene su póliza de importación, su DIM y su DUI.
y cada DUI tiene una cantidad de cisternas con placa, con hora de paso por frontera. Entonces, señores, sustenten esa información. Si sustentan esa información, yo les demuestro caso por caso que la denuncia nuestra tiene todo el sustento. Y han estafado al país, porque hubiera sido mejor entregarle a la empresa San Cristóbal que haga la importación para Bolivia, y nos hubiéramos ahorrado 700 millones de dólares en 15 meses, y si hubiera calculado yo más tiempo, hubiera sido todavía mucho más. Doña Teresa, entendiendo sus denuncias, nosotros podemos leer que son saludables las denuncias de corrupción, y sería saludable que también las autoridades puedan responder ante estas denuncias con información, si es que pudiera haber dudas, y al contrario con sanciones a los responsables en cualquier hecho de corrupción que pudiera vincular a las autoridades, a los funcionarios del gobierno. ¿No se habló en el seno del movimiento al socialismo una aclaración para conocer detalles y no llegar a este extremo de las denuncias? Cierto, si es grave hay que denunciarlas, no guardarse para nada. Señora Teresa Morales. Efectivamente, hace mucho tiempo atrás han habido reuniones, cuando habían todavía reuniones entre el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales, la Dirección Nacional del MAS y la Dirección del Pacto de Unidad, las organizaciones sociales. En aquel momento se hicieron conocer las denuncias de varias entidades. En aquel momento lo más importante fue ABC, fueron temas de narcotráfico. En aquellos momentos se hicieron conocer aquellas denuncias. En el caso particular de YPFB, también fue Carlos Romero personalmente a presentarle estas denuncias, toda la primera parte de las denuncias con documentos en mano, firmados por el propio responsable de contrataciones, un señor Ceballos, al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, al vocero de la presidencia en el Ministerio de la Presidencia y a varios funcionarios en la Casa Grande del Pueblo. Hace más de 6 meses, cuando empezó esta investigación, con los primeros datos ya consistentes y sustentados. Lo mismo sucedió con el diputado Héctor Arce, que antes de formular las denuncias de ABC fue personalmente al despacho del ministro Lima, al despacho del vicepresidente, al despacho de la ministra Marianela Prada. Ninguno de nosotros ha tenido ninguna respuesta por parte de funcionarios del gobierno de Luis Arce. Es una responsabilidad patriótica, aunque sea nuestro propio gobierno. Un robo de semejante tamaño no lo podemos callar. Ya es una cuestión de Estado, es una cuestión de patria. No puede ser que las reservas estén sufriendo porque hemos gastado demasiado en combustibles, cuando yo lo sé, lo he calculado en mi propia computadora. Soy candidata al doctorado en Ciencias del Desarrollo, no soy ninguna improvisada. Y con esos cálculos he llegado a conclusiones que me pasa el frío por el cuerpo al ver. Es el robo más grande de la historia desde la fundación de la República. No me puedo callar. Y callarme sería echar atrás todos los principios de fundación de nuestro MAS y PCP. Más bien es defender el proceso de cambio, las denuncias contra la corrupción. Así lo ha entendido el diputado Héctor Arce, el diputado Renán Cabezas, los diputados de la bancada que le llaman medistas, los radicales, y también Carlos Romero y yo, y quienes hemos denunciado la corrupción. Es defender el proceso de cambio, y el MAS y PCP no está representado por ministros corruptos. Hemos pedido como MAS y PCP que se cambien los ministros que protegen la corrupción, como el ministro Iván Lima, que ha sido claramente protector de corrupción en el caso ABC, el primero en enterarse de la muerte de un testigo, el acosador de un testigo protegido. Es una vergüenza esa calidad de ministros, de algunos ministros que tiene el presidente Arce. Lo ha dicho el MAS y PCP y lo decimos nosotros. Sin embargo, el presidente Arce no escucha. Le hemos pedido, por favor, que nos escuche, y no nos escucha. Da sus discursos, da su evaluación, pero de corrupción no nos habla. Anteayer ha hablado, hace 2 días ha hablado, hace tiempo también, pero las entrevistas que hace públicamente no le preguntan sobre el tema corrupción adecuadamente.
Él ha sido un ministro acucioso con los detalles. No podían perderse 1.000 millones de dólares de ninguna parte y menos de las reservas. Eso es imposible que no se vea, y menos por un economista de la talla de Luis Arce. 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares no pueden desaparecer de hoy a mañana, y menos todavía de las reservas del Banco Central, porque estos son dólares que se han pagado, y se han pagado en exceso con sobreprecio a unas empresas corruptas echadas de varios países. En el caso Odebrecht en Brasil, la Trafigura ha sido investigada por la Interpol y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el Departamento de Investigaciones. Esa empresa es la que opera en Bolivia y además está representada por funcionarios de YPFB que fueron echados de YPFB por casos de corrupción. En esas condiciones nos ha puesto el señor Armin Dorgatén, y la resolución de directorio que hemos denunciado ante la Fiscalía, que habilita compras directas, sin licitación, sin concurso, que simplemente un buen día se levanta el señor Ceballos y dice: señores Trafigura, vendan 10 millones de dólares en combustible, señores, vendan 20 millones de dólares. ¿A quién? A Trafigura. ¿Y por qué? ¿Con qué precio? Con el precio que le da la gana a Trafigura. A ese señor Ceballos, ¿quién le ha dado ese poder? El ministro de Hidrocarburos, con firma de presidente del directorio de YPFB. Han hecho resoluciones del directorio que habilitan compras directas por parte simplemente del encargado de adquisiciones. Eso se hace cuando uno en una oficina compra el papel, le deja al administrativo que elija qué papel se compra, pero no con millones y millones de dólares. Claro. ¿Cómo puede ser que sin concurso, sin licitación, y estén comprando con sobreprecio? Yo le paso a usted, Rubén, le paso la base de datos de la aduana que tengo. Por favor. Se la paso, haga usted su propio cálculo. Usted va a ver la diferencia de precios entre lo que compra San Cristóbal y lo que compra Por YPFB. favor, vamos a esperar la información. A ojos vista está. Muy y además es mentira que yo eche solo de un puerto, es falso.